Javier Riaño es un joven artista que, a pesar de que nació en Ávila y estudió la carrera de Bellas Artes en su facultad, lleva conviviendo con nosotros, con los aragoneses, pues muchísimos años. Él ha formado aquí familia y él pues tiene su estudio en Zaragoza. Creo que es uno de los artistas más interesantes del panorama actual de la plástica aragonesa, y eso se puede apreciar en la presente exposición. Riaño tiene una capacidad para el dibujo impresionante. Fue el ganador de la 9ª edición del Premio de Expresión Plástica Fundación Ramón J. Sender, y como tal, al darle el primer premio, las bases del concurso ya hablaban de que podía hacer una exposición individual. Nos ha pasado con Javier como en anteriores ocasiones, que se le da el premio a un artista, artistas jóvenes en su mayoría, y están en un proceso creativo muy amplio. Te das cuenta que se presentan con un tipo de obra, que cuando al año siguiente ellos vienen a hacer la exposición, lo que te plantean es ya algo fundamentalmente diferente a lo que habían presentado, y que además cuando vas a sus estudios te encuentras con que siguen ellos buscando. Es una búsqueda permanente dentro del campo plástico, una búsqueda por fuera y una búsqueda interior y personal. Sí, a mí me gusta tanto la pintura como pintar, me apasiona de igual manera. Entonces, desde siempre investigo, y cuando pinto busco soluciones distintas, ¿no? Cuando encuentro una solución normalmente ya me vale y la suelo abandonar, ¿no? Entonces es algo que yo he convertido en mi propio hacer como artista, ¿no? Digamos que yo tengo unos contenidos que contar, ¿no? Porque la pintura al final es un medio de expresión y de comunicación, y no lo puedo contar siempre de la misma manera. Yo siempre me he visto en ese problema, entonces siempre voy amoldando un poquito lo que quiero contar con la técnica, ¿no? En el caso de que no sea la propia técnica la que tengo que investigar, ¿no? Entonces por eso voy cambiando y volviendo, pero tengo ese afán de búsqueda, ese afán de encontrar que se ajuste mucho lo que quiero contar al procedimiento con el que lo quiero contar, ¿no? Y si necesito hacer una exposición y necesito que sea la fotografía o el vídeo, pues más tarde o más temprano lo tendré que hacer. De momento disfruto con la pintura, por eso pinto, pero necesidad constante de investigación, de cambio, ¿no? En este caso, todas las obras que tenemos en la exposición corresponden a óleo sobre lienzo. Él no ha trabajado, no ha mezclado nada, pero sí lo ha trabajado desde unas facetas diferentes. Tenemos el virtuosismo que podemos apreciar en una parte de la obra, donde hay una delicadeza de pincel fino, y sin embargo eso está al mismo tiempo unido a un trazo grueso, una espátula, y en muchos casos directamente con el tubo de óleo sobre el lienzo es suelta esa materia para que nos dé esos reflejos y esas diferencias, digamos, entre lo que ha captado de los clásicos y su capacidad para cogerlo y para definir, y al mismo tiempo esa gran mancha de color. Pues Neofiguraciones es el título de la exposición, y recurro a este título porque tiene que ver con todo el discurso de la misma. Entonces, neo es todo lo que se refiere a una vuelta al pasado, ¿no? Es una recuperación que aparece después del posmodernismo. Entonces, como yo lo que hago es recoger la tradición del barroco, del renacimiento, de una manera más contemporánea, ¿no? Donde mezclo pues, el realismo con la abstracción, con el expresionismo, con la figuración. Básicamente, no me importan los cuadros a nivel simbólico, o sea, no me importa lo que representan las figuras, ¿no? Lo que me importa es un poco el discurso que hay, que generan los propios cuadros, ¿no? Digamos que recupero también tiempo atrás el expresionismo abstracto, el expresionismo o el informalismo europeo, que es un poco el fin de la pintura como tal. Entonces es justo el acto de pintar el que acaba con la pintura, ¿no? Luego aparece el arte objetual, las artes procesuales, etcétera, que luego se recupera con el posmodernismo. Entonces me interesa ese punto de la historia donde la pintura desaparece, entre comillas, que luego se recupera en los años 80, y lo que hago es transformar las imágenes y destruirlas, ¿no? Si la pintura acaba, digamos, en el acto de pintar, con los expresionistas, donde lo importante no es sino que se vea la acción de pintar, lo que hago con la mayoría de los cuadros es la acción de destruir, ¿no? Veis un montón de imágenes, ¿no? Que están realizadas, ¿no? Incluso se ve el gesto, se ve la combinación de un montón de ismos, pero luego está destrozado, ¿no? Está como intervenido, está tachado. De alguna manera ese es el discurso que me interesa en la exposición. En este cuadro en concreto o en aquel otro, pues me interesa la parte donde la pintura representa,
representa formalmente una imagen, que en este caso es una cara, unas manos, ¿no? Y luego me interesa el lado en el que la pintura se representa a sí misma, ¿no? Vemos el trazo, el color, no representa nada. Podemos ver un trazo rojo y nos va a sugerir sangre o un tejado, pero en realidad es el propio gesto de la pintura y el trazo, ¿no? Y está tachando algo que había debajo. Hay algunos de estos cuadros que hay distintas soluciones a la hora de destruir o deshacer, ¿no? Volviendo al tema que decíamos del acto de pintar y el acto de despintar, entre comillas. Entonces, por ejemplo, hay una serie de mártires ahí que una vez que están pintados, con sus empastes incluso, pues he cogido un palo gigante y he arrastrado todo. Y no me interesa si está mejor o peor hecho, lo que me interesa es el registro que queda debajo, la huella que ha quedado debajo, ¿no? O la cabeza del Inocencio X, ¿no? Que parece que está quemada, ¿no? Y también le eché un disolvente por encima y esperé a ver qué ocurría, ¿no? En el acto de deshacer, de buscar soluciones distintas. En otros casos, el más evidente es coger pintura, un empaste, darlo, se tapa lo que hay debajo, no se sabe lo que hay debajo y convive con lo demás, ¿no? También querría hacer mención a dos piezas que están en la presente exposición y que ya, aunque el lenguaje plástico es el mismo, sí que es muy diferente la línea expresiva. Son piezas muy contemporáneas, una de ellas además tiene un título muy interesante. Los títulos siempre dentro de una exposición merece la pena perder un tiempo en verlo y en volver a mirar la obra. La primera de las piezas que os enseño se llama Corredores de larga distancia. Nos encontramos a un grupo de personas que ya por sus cuerpos vemos que tienen una cierta edad, pero que están como en una huida. Corredores de larga distancia doblemente, por un lado porque están pues, como en una carrera, pero por otro lado porque a través de sus cuerpos, repito, a través del pelo, vemos que la larga distancia también es el tiempo que ya llevan en este planeta, no son personas jóvenes. Y a su lado nos encontramos con un personaje, un desnudo frente a una ventana. En las obras siempre hay que pensar no solo en lo que vemos, sino en lo que quiere transmitirnos el artista que las ha construido. Y además, lo interesante es que con una misma obra, la lectura de cada uno de los espectadores, de las espectadoras que vengan a la sala, pues va a ser diferente. A nivel simbólico no me interesa, porque prefiero que sea el espectador el que le sugiera que hacen 4 personas corriendo o una persona haciendo el flamenco en una ventana, ¿no? Que parece que está ardiendo, ¿no? Me interesa lo que te digo, ¿por qué convive una zona reconocible con un empaste brusco y denso que está al lado, ¿no? Pues porque me interesa, ¿no? Me interesa cómo funciona, porque no es algo que haya visto mucho y además me parece que hay mucho camino por ahí, ¿no? Por ver cómo funciona pues, la propia pintura expresándose a sí misma o autorrepresentándose y la representación que hace la pintura de un mundo formal. Estamos acostumbrados a reconocer lo que vemos o a ver lo que reconocemos. En este caso es ambiguo. Es bonito estar en el estudio y plantearte nuevos retos, ¿no? Que al final a mí lo que me cansa es hacer el mismo cuadro constantemente, ¿no? Y repetirlo insaciablemente, la misma fórmula, ¿no? Aunque solo sea para que la gente te reconozca, que parece que es lo que prima hoy en día. Hace el mismo cuadro porque lo que interesa es que te digan, este es de fulano o de mengano. Bueno, hay artistas que han conseguido todo lo contrario, pintar de muchas maneras, ya Picasso lo hacía, y todos saben que es un Picasso, es un Gerhard Richter o cualquier otro de los muchos que hay, pero yo voy por ese camino, de hecho, ¿no? Y entonces no voy a... o sea, vuelvo a las fórmulas que ya he hecho, pero siempre dándoles un pequeño guiño. Por supuesto es inevitable, tampoco lo hago muy a posta. Un pequeño guiño a las cosas que voy aprendiendo, viendo que ya no necesito y voy eliminando.